Sigfrido y Eva habían nacido en Aurich, una pequeña ciudad al noreste de Alemania, a 60 kilómetros de Holanda, una réplica del paisaje neerlandés. Aurich es de la región de la Frisia Oriental del estado de Baja Sajonia. Sigfrido y Eva pertenecían a una comunidad judía de más de 200 años afincados allí. Sigfrido y Eva habían sido vecinos, se enamoraron, se casaron y tuvieron 2 hijos, Billy y Levi. Eva tenía 2 hermanos, Sigfrido una. Comparados con los judíos del este que vivían en zonas de residencia y en guetos, discriminados y perseguidos, los judíos alemanes vivían con plenos derechos como ciudadanos. Berta había terminado el gimnasio en el colegio secundario, se puso de novia, contrajo matrimonio y tuvo un hijo. Luego del ascenso de Hitler al poder, empezaron las provocaciones y la amenaza de las hordas nazis. Ante el antisemitismo en ascenso, los Wolf decidieron emigrar. Su hermana pensaba que no iba a pasar nada y se quedó en Aurich. Se despidieron con un hasta pronto. Berta le quiso hacer un regalo a Billy, que tenía 3 años, y le compró un tren eléctrico. Los Wolf escaparon escondidos en un tren hacia Holanda. Los ayudó a huir a Holanda Erna, la amiga no judía de toda una vida, quien por su padre demócrata supo que los iban a ir a buscar en una redada. Erna, que tenía un negocio de porcelanas en la plaza principal, de típico trazado medieval, ahí estaban las instituciones principales de la ciudad. Luego fue obligada a colocar en la vidriera prohibida la entrada a judíos. Los Wolf también partieron con los padres viudos de ambos. Se radicaron en Zaandam. Allí tramitaron la emigración a la Argentina para ir a la colonia Víctor, fundada para salvar a judíos alemanes que huían del nazismo. 2 años después, mientras los Wolf partían hacia América en Europa, se declaraba la Segunda Guerra Mundial. Llegaron al puerto de Buenos Aires y en tren a Víctor. A Víctor quedaba en la provincia de Entre Ríos, fue la última fundada por la Jewish Colonization Association del barón Mauricio de Hirsch. Pasaron a ser lo que se llamaban los gauchos judíos alemanes. A través de las ventanas del tren contemplaban la vastedad del campo argentino. En Aurich, a Berta y a su hijo, simultáneamente los subieron a un tren hacia el campo de concentración de Auschwitz. A través de las rendijas en un vagón oscuro, ella intentaba entender hacia dónde la llevaban. Las vías del tren de los Wolf los conducían hacia la libertad. Las de Berta Gottheim, su apellido de casada con su hijo Joel, hacia el exterminio. Mientras se cruzaban sus destinos, el tren que Berta le regaló a Billy estaba siempre a su lado, pero solo quedó la locomotora. No hubo lugar para los vagones y los rieles en el equipaje inmigratorio. Pasó un tiempo infinito sin noticias sobre Berta, hasta saber que ambos, madre e hijo, habían sido gaseados.
Billy, la noche anterior premonitoriamente, había soñado que su tío se ahogaba en el mar. Ese fue un anuncio. Y Billy guardó esa locomotora como algo sagrado. Lo tenía en la repisa de su biblioteca entre sus cosas queridas. Billy siempre honraba la memoria de su familia cuando repasaba el árbol genealógico que desarrollaba sobre la mesa, en el que las H de Holocausto marcaban asesinados por el nazismo. Billy y yo, su esposa, fuimos a Auschwitz a ver con nuestros ojos lo que nuestros oídos escucharon. Fuimos a buscar a Berta y a su hijo entre las almas perdidas, las cenizas y los hornos. Los buscamos, pero solo habían quedado en nuestros corazones. En el año 2000 viajamos a Aurich, toda la familia, para la inauguración del monumento en memoria de los 310 judíos muertos en la Shoah, entre adultos y niños. Sus nombres fueron esculpidos en la piedra con letras doradas. El monumento fue emplazado en donde estaba la sinagoga antigua incendiada en la Kristallnacht. Nosotros fuimos a decir con nuestra presencia Wir seien da, y sabemos ahora que quien pase y lea sus nombres en el memorial será como un rezo para no olvidarlos. Pasó el tiempo, llegaron las nuevas generaciones. Billy tuvo la dicha de ver nacer a sus 7 nietos. Estaba muy enfermo del corazón, muy complejo lo que tenía, y después de viajar a la trilogía que marcó su vida, Aurich, para inaugurar el monumento, habiendo recuperado la ciudadanía alemana que le habían quitado, luego a Israel por su ser judío y Argentina, país que lo recibió. La locomotora es la que sobrevivió a esta historia, esa de cabeza de tren truncado como la vida de su tía, la de tantos familiares y la de Billy, la que pasó a la repisa de su nieto Alejo, que quiso ser su heredero, quien muchas veces la hace andar para que siga rodando por las vías de la memoria esta historia de su abuelo Billy. 1940, 1941, 1941, 1941, 41, 1941, 1941, 41, 1941, 41, 1941, 41, 1941, 1941.